Sí, bueno. Ok, hermanos, vamos a esperar a que los niños salgan, pero nosotros podemos ir buscando Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, hermanos, al final, 12 al 24. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 12 al 24. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, de forma alternada, no se levanten, solamente lean en su lugar. Yo leo el 2 y ustedes el 13 y nos unimos en el final. Dice la palabra de Dios: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo en nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Voy a invitar a los hermanos a leer Levítico 19. Amén. Versículos 17 y 18, por favor, hermanos. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Por si algunos nos preguntábamos dónde se había dicho esto alguna vez, y alguna vez habíamos oído a Jesucristo decirlo. Pues hermanos, no era un mandamiento nuevo, era un mandamiento muy antiguo. Era una cosa que no se había guardado desde el principio, hermanos, de los tiempos. Desde que Jehová toma un pueblo para hacerlo su pueblo, para compartir su palabra, para amarle con todo su corazón, les da una ley: amar a su prójimo como a sí mismo. Pasaron los años y pasaron los años y los años y los años, y Jesús lo vuelve a repetir como si fuera algo nuevo. Algo que Jesús vino a imponer, a traer como novedad, el amarnos los unos a los otros. Y nos damos cuenta, hermanos, que esto que estaba hablando Jesucristo ya era una cosa que Dios había mandado desde hace mucho tiempo. Y vean, hermanos, y quiero que pongan atención en esto, porque si la palabra de Dios lo dice desde el principio, lo vuelve a repetir con Jesucristo y luego lo vuelve a repetir con otros más, entonces esto, hermanos, es muy importante para Dios. Esto debe de quedar clarísimo en nuestras vidas. Este hecho, hermanos, de amar a los hermanos, de amar a nuestro prójimo, en el sentido de los hermanos en Cristo, de aquellas personas que han sido traídas
a vida nueva, que han sido acercadas al reino de Dios, que han sido acercadas a los mandamientos de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante, porque les recuerdo, si lo dice el Antiguo Testamento, si Dios lo había hablado, si dieron los mandamientos, si pasa el tiempo y lo vuelven a repetir, y otra vez lo vuelven a repetir, y no lo vuelven a repetir, entonces, hermanos, esto es muy, muy, muy importante para Dios. Y nosotros, hermanos, podríamos tener una mejor vida cristiana en todos los aspectos si empezamos, hermanos, a vivir, hermanos, este mandamiento de alguna manera. Ahora, yo sé que muchos de nosotros lo hemos comenzado a vivir y necesitamos, hermanos, vivirlo más a plenitud. ¿Sí? Pero de verdad, si esto está, hermanos, mencionado, es muy importante para Dios. Y quiero decirles que aquel hermano, aquella persona que a través de los años en una iglesia cristiana no entiende este concepto, este precepto o este mandamiento, el tal es tomado como una persona que no es creyente. Por eso el versículo 12 que leíamos, ¿qué decía el 3:12 de Juan? No como Caín, que era de malignos y mató a su hermano. O sea, es simple, o sea, hay dos formas de estar aquí. O sea, las personas que aman a sus hermanos, las que van directo a la gloria, y las personas que ¿qué? Que no aman a sus hermanos. ¿No? Y dice, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, ¿qué? Que nos amemos unos a otros, no como Caín. Bueno, ¿por qué? Es que, hermanos, es importantísimo. Es más, el amar a tu hermano, hermanos, es un reflejo de la salvación en Cristo Jesús. El amar, el tener a una persona en Cristo cercana a ti, y que tú estés, hermano, dispuesto a amarle, y adelante dice, hasta poner tu propia vida por él, al dar, al trabajar, al hacerlo tu hermano. Fíjense, o sea, lo que nos está haciendo la palabra de Dios, o sea, del 3, del 1 al 11, nos dice que somos un pueblo, hermanos en la iglesia. Pero cuando llega al 12, nos dice que somos más que hermanos conocidos. Nos dice que somos hermanos. Porque pone un ejemplo de un hermano carnal, de Caín y Abel, que son hermanos de sangre. ¿Sí? Entonces dice, no estamos separados. Yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes históricamente tiene pruebas, hermanos, de que usted no es pariente de la persona que está a su lado? Dice la palabra de Dios que todos descendemos de una sola persona. Bueno, de dos no. Dice, es tan simple el hecho de que la persona que está enfrente de ti, que asiste a la misma iglesia que tú, que ama al Señor, que yo lo he salvado, no está tan alejada de tu relación familiar. Es más, la puedes amar no solamente como un hermano en Cristo, la puedes amar ¿qué? Como un hermano, ¿verdad? Lo puedes hacer tu hermano a tal grado de esa familiaridad, de poder dar tu vida por tu propio hermano. ¿Y quién de aquí, hermano, no tendría ganas de dar alguna parte de su cuerpo para que su hermano carnal se salvara? ¿No estás de acuerdo? Si mamá me hablara y me dijera, ¿sabes qué? Germán está bien enfermo, necesita un riñón, ¿qué voy a hacer? Ahí hay 4 más, mamá, ¿no? Sácale uno a ellos. Bueno, si se puede y yo puedo darlo, pues yo lo voy a dar, es mi hermano. Y siempre damos la idea de que, bueno, amo más a ciertas partes, ¿no? De mi familia porque son mis hermanos carnales. Pero aquí la palabra de Dios, hermanos, nos está acercando muchísimo más a nuestros hermanos en la iglesia. No somos, hermanos, solamente un grupo de personas
desconocidas, sino somos un grupo de personas elegidas para hacernos hermanos, hacernos cercanos, hacernos prójimos, hacernos familia. Y esta parte, hermanos, es muy especial porque toma el concepto de Abel y Caín y le dice, bueno, ¿por qué mató Abel? No, Abel. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Por qué lo mató? Porque no era su hermano. Porque si no es su hermano, es capaz de ¿qué? De matarlo. Pero si fuera su hermano, hubiera dado su vida por él. Pero como no era su hermano, porque ¿cómo nos damos cuenta de que no era su hermano? Que él no lo quería como hermano, que él no lo veía como hermano, que él no lo amaba ni siquiera como hermano de ningún tipo, porque sus obras eran malas. Esto, hermanos, nos da una idea de, bueno, hermano, puede ser que una familia, una persona que ha nacido de la misma mamá, del mismo papá, pueda tener una gran separación familiar hasta decir que odia a su propio hermano. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque las obras de uno son buenas y las obras del otro son malas. Y nos dimos cuenta de que Caín tenía un hermano. No, él dijo no. Si alguien importa aquí, ¿quién es? Y no es justo lo que hizo Dios. Y voy a matar a mi hermano. Pero ¿cómo matas a tu propio hermano? Es simple, porque no hay amor en ti. Porque Cristo no está en ti. Y porque tus obras son malas. Lo hemos venido viendo. Los judíos eran personas que decían tener a Dios, ¿no? Esas personas que decían conocer a Dios de alguna manera, que llegaban y que te hacían creer que ellos amaban a Dios con todo su corazón. Dice aquí tengo Tito 1:16, si alguien lo quiere leer, por favor. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Jesús dijo una vez, ¿no? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Parecían hermanos, ¿no? Hasta parientes éramos a lo mejor, pero había una diferencia muy grande entre esos hermanos. Y dice la palabra de Dios que la diferencia grande y que, hermanos, quema toda posibilidad de salvación y de santidad y de hermandad es las obras de cada persona. Las obras de cada persona. Estos decían, profesan conocer a Dios, pero ¿con qué lo niegan? Con sus obras. Dice la palabra de Dios que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Si Él solamente quiere que lo adoren, quiere que le agraden, ¿no? El Señor dio mandamientos, hermanos, no teóricos, dio mandamientos ¿qué? Prácticos. Él no dio mandamientos solamente teóricos, Él no solamente dijo, apréndete los 10 mandamientos. Se dice, pon por obra los 10 mandamientos. A lo mejor si dijéramos los 10 mandamientos. Pero Levítico, hermanos, tiene miles de mandamientos que usted se tiene que aprender. Si quisiera poner los mandamientos por obra, ¿no? Ningún mandamiento fue dado solamente para aprenderse de memoria. Los mandamientos fueron dados ¿para qué? Para practicarlos. No hay mandamiento que no se pueda practicar. Vamos a poner los 10 primeros solamente. Y para ponérselas fácil no me digan los 3 primeros, ¿no? Díganme el cuarto. Cuarto, niño sentado en una banca.
¿Cuál es? Santificarás el día de reposo, ¿no? Ya me lo sé, pero ¿lo vives? Es una diferencia, ¿no? ¿Cómo santificas el día de reposo? Asistiendo al lugar. El Señor no estaba diciendo, hermanos, que era solamente un recordatorio el santificar el día. Era ir y asistir a la reunión para que ese día se honrara a Jehová en una reunión colectiva de gente que amaba a Dios. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Solamente se lo saben de memoria? Bueno, ya estoy viendo que ni de memoria, de verdad. Pero sería fácil, ¿no? Y usted por dentro, yo honro a mi padre y a mi madre. ¿Es solamente para tenerlo de memoria? No. ¿Es para qué? Para practicarlo. ¿Sí? Sabemos que la vida no es fácil, pero la vida cristiana aún es un poquito más complicada porque nos exige vivir lo difícil de la vida y vivir poniéndole buena cara, ¿no? Sexto mandamiento, una serpiente, no matarás, ¿ok? Es solamente me lo sé, pero cada ratito mato a 3, 4 personas. Es para practicarlo. Séptimo mandamiento, no adulterarás. Sí, o lo que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni. ¿Ok? Octavo mandamiento, no robarás. Noveno, no hablarás falso testimonio. Décimo, no codiciarás los bienes de la persona que está a tu alrededor. Ahora vamos a poner los difíciles. Primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios. No hay otro, yo soy el número 1. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza, ni de lo que hay arriba ni de lo que hay debajo. Tercer mandamiento, no te inclinarás ante nada. Y ahora los otros 1300 se los dejo para que los estudien. ¿Okay? Pero dense cuenta, hermanos. Dense cuenta, hermanos. Dense cuenta que estos mandamientos, como dice la hermana Idalia, atinadamente y desatinadamente al mismo tiempo, se resumen en el Levítico 19, 18, cuando es retomado por Jesucristo. Y les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti. Toma toda la palabra de Dios y la encierra en el corazón de una persona y le dice, si tú eres capaz, no se imagínense, pone toda la palabra de Dios en dos mandamientos, dos cosas. Y si tú eres capaz de guardar esto, tú tienes la vida eterna. O sea, imagínense qué padre, ¿no? O sea, cuando lo oyen los judíos, cuando oyen a Jesucristo decir, deja todos los 1500 mandamientos, los 1900, o sea, no te preocupes por eso. Si tú eres capaz de amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, ya lo hiciste. Bien fácil, ¿no? Imagínense todos, no, pues, ya me fui al cielo, ¿y qué creen? Es bien difícil. Tan difícil que tiene que morir Cristo y enviar a su Espíritu Santo para que podamos hacerlo.
porque ninguna persona lo logró. Tan simple. Las mismas personas a las que les propuso estos dos o esta mezcla de mandamientos y hacerlo solo, gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. No es fácil. Y no es tan fácil porque pasaron 2000 años antes de Cristo y nadie lo pudo guardar. Sin ayuda de Dios. Claro está. Levítico 19 fue miles de años atrás, ¿no? ¿Y quién pudo guardar algo tan simple? Nadie. Viene Cristo, les dice: bueno, se las voy a poner más fácil, ¿no? Quitamos lo que les dije hace rato, 1900, y les dejo dos. ¿Se ve más fácil? ¿Quién dice amén? ¿No? Dice, ¿se ve más fácil? Bueno, aquí se los dejo. Si ustedes quieren, tomen. ¿Pudieron? No pudieron. A Nicodemo, hermanos, le explicaron el evangelio, la salvación con abejitas, ¿no? Cuando decían: mira, hijo, oiga, ¿cómo puede ser que uno sea sabio? Bueno, te lo voy a explicar, hermano. Yo no sé cómo puede entrar en el vientre de la madre. Yo ya no puedo, ya soy crecido. Y Jesús, mira, le empieza a explicar el evangelio paso a pasito. A una persona que conocía de la ley, que conocía de Dios, que conocía del amor. ¿Y saben qué? No le entendió. Hasta después de que muere, ¿verdad? Y ya está en sus últimos días de todo este aspecto de la salvación. Nicodemo se da cuenta de que realmente lo que le estaban diciendo era la verdad. Qué difícil es, hermanos, que a pesar de que nos lo explican tan sencillo, tan fácil, no lo podamos entender. Pero es obvio, porque el Espíritu Santo es el que tiene que obrar en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, hermanos, eso que yo les acabo de explicar tan sencillo, nadie lo puede lograr. Y es más, si no lo haces, estás siendo considerado como una persona que no es capaz de amar a su hermano y que es capaz de ¿qué? De matarlo. Ahora entendemos por qué muchas personas están en el reclusorio por haber matado a sus propios hermanos, a sus familiares, por algún terrenito, por alguna cosa, porque estaban tomando y se enojaron y de repente pues un machetazo y le voló la cabeza, ¿no? Porque estaba enojado, porque le dijo, te ves mal con esa playera, ¿no? Y el otro se enojó, le voló la cabeza. ¿Por qué? Porque, hermanos, amar al prójimo es una tarea sencilla. No. Si no, el Espíritu Santo no hubiera venido, de verdad. El estar en una iglesia, hermanos, parece una labor sencilla. El entrar por esa puerta y decir, lo único que tengo que hacer es, ¿qué? Llegar, sentarme, cantar, aprender, oír, de repente saludar y luego, vámonos. Voy a la iglesia. Se ve bien sencillo, hermanos, hacer todo esto. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando tú entras por esa puerta, las dificultades para tu carne comienzan. Porque, hermanos, no solamente venirte a sentar, es venir a amar a la persona que está a tu lado. Es venir y amarla. Hacer todo lo posible porque ella se sienta como en qué, como en casa, como en familia, como si fuera parte de mí. ¿Sí? Es como venir, hermanos, chillando, pero por afuera tenemos que estar como bonitos y gorditos, todos contentos. ¿Sí? Y por dentro te estás deshaciendo, te estás quebrando, y tú siempre estás. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Qué bueno. Porque
nuestro anhelo, nuestro deseo, es el mismo deseo que el Espíritu Santo. Que usted sienta que aquí hay una familia. La iglesia es un grupo de personas compuesto por varias personas que se dicen, ¿cómo? Hermanos, hermana, hermano, hermanita, hermanito, como usted les quiera decir. La iglesia se compone de hermanos. Esos hermanos tienen la capacidad de amarle. Si volvemos a Juan, nos damos cuenta de que había una iglesia, de que había un pueblo de Cristo, pero había mucha gente que estaba, ¿qué? Metiéndose para engañar a las personas y hacerles creer que eran hijos de Dios, sin amar a su prójimo. Que podrían llegar a ser hijos de Dios e irse a la gloria eterna sin tener que pasar el trago amargo de amar a los demás. Trago amargo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer, ¿no? Al tomar esa copa, ¿no? Es decir, si se puede que yo no haga esto por estos, y lo podemos hacer de otra manera, adelante. Pero si no, yo me ofrezco. Y lo estaban vituperando y le estaban diciendo de cosas. ¿Y qué decía Jesucristo? Perdona a los padres porque no saben. ¡Oh, qué difícil es amar! ¿No? No es sencillo, no es un trago fácil. Y las personas que estaban ahí en la iglesia, aquí en este tiempo, en Primera de Juan, estaban queriendo engañar a los hermanos y decían, no te preocupes, no tienes que amar a nadie, o sea, tú vive la iglesia, vente acá con nosotros, vamos a la pachanga, vamos a estar con estas mujeres, vamos a vivir, te presto. Eran personas, hermanos, que andaban viviendo de una manera tremenda y querían sacar a las personas de la iglesia. Y decía Juan, y los hermanos a lo mejor en esa iglesia decían, ¿y cómo detectamos quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? Bueno, vamos a hacer una breve historia para desarrollar, ¿no? Una personalidad, ya no es bien técnico, hermano. Vamos a desarrollar la personalidad de la persona, válgame la redundancia, que no es hija de Dios. ¿Qué les parece si contamos una historia y ustedes me dicen quién no es hijo de Dios? Vamos a empezar. Hace muchos años, ¿sí? Había un hombre que se llamaba Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué razón mató a su hermano? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ya vamos viendo la personalidad. Los cristianos son ¿qué? Justos, y los que no son cristianos son malos. Okay. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, hay personas que, aparte de no amarte, todavía ¿qué? Te aborrecen. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? ¿Cómo se da uno cuenta? Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ya bailaron, hermanos. O sea, seguimos haciendo el perfil, ¿no? Imagínense, o sea, querían saber, hermanos, ¿cómo detectamos si una persona es salva o no es salva? ¿Hay formas de darnos cuenta? Sí. ¿A quién nos lo está diciendo? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y llamamos a los hermanos. No en que oras, no en que chillas, no en que cantas, en que amas a tu hermano. ¿Ya se dan cuenta? O sea, que la oración de fe esta que hemos hecho es más peso realmente la conversión, el cambio de corazón y de amor a los demás que el hecho de empezar a hacer cosas dentro de la iglesia. No es solamente cantar, no es solamente esto lo puede hacer cualquier persona,
Las Biblias se venden en cualquier librería, están al alcance de ¿quiénes? De cualquier persona. ¿Cualquier persona puede tomar una Biblia y leerla? Claro. ¿Cualquier persona puede tomar un pescadito y colgárselo? Sí. ¿No? ¿Sí o no? Yo he visto a las señoras que vienen del río con su manojo de pescadito y son cristianas. No. ¿Verdad que no? ¿Sí? Hay personas que se cuelgan su pescadito, bueno, ya ahora sí, para que vean el ictus o lo que está ahí, y traen playeras de Cristo y en sus coches dicen, yo creo en Cristo, ¿las hace ser salvas? No. Aquí tenemos un indicador, lo bueno que estamos sacando la personalidad, y todo está apuntado, hermanos, a esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Qué creen? Vamos a seguir diseñando la personalidad. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, que no ha hecho o la oración de fe no fue efectiva, el Espíritu Santo no estaba allí presente y por lo tanto la persona está muerta todavía en sus delitos y pecados. Versículo 15, sigamos adelante. Todo aquel que aborrece a su hermano es como Caín. ¿Y sabéis una cosa más? Ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Aquí hay una separación, tiene vida eterna, permanente en él. O sea, tiene vida eterna en Dios, o sea, pero va a tener una muerte eterna, de eso no se salva. Pero vida eterna no la va a tener. Todo aquel que aborrece a su hermano es como Caín. En esto hemos conocido el amor, lo que yo les decía hace un rato, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo se conoce el amor? Bueno, ya descubrimos que nosotros somos salvos, ¿por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos conocido el amor? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, qué bueno, ya amas a tu prójimo, pero has desarrollado el amor en ti, has conocido el verdadero amor, tu verdadero primer amor. ¿Y qué dice? ¿Cómo te das cuenta que ya probaste el amor? Es como decirles, yo tuve una fiesta, ¿no? Tengo una fiesta y puse una fuente de chocolate aquí. Y de repente, una fuente de chocolate y un pastel a lo mejor, para que vean, y helado. Algo así que se les antoje. Los que no comen chocolate, pastel o helado, ahí hay. Y de repente llega corriendo mi hijo Carlos y me dice, papá, ¿me das una rebanada de pastel? Y yo lo veo todo lleno de chocolate, de pastel y de helado. Y digo, ¿en qué me doy cuenta de que él ya probó, hermanos, todas las cosas? Está embarrado. Yo me di cuenta de que él ya lo había probado. ¿Por qué? Porque traía migajas de pan, ¿no? Y chocolate batido aquí, ¿no? Y los dedos todos llenos de la chupada que se dio, ¿no? O sea, hasta bigotes traía, ¿no? Como su papá. ¿Cómo me di cuenta de que ya había probado todo lo que yo puse ahí? Porque traía, hermanos, muestras, indicios. Había un ejemplo de que ya lo había hecho. En esto hemos conocido el amor, donde nosotros también debemos ¿qué? Poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17, con el perfil. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, y se hace la pregunta, ¿cuál? ¿Cómo le hace? O sea, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Dónde cabe? O sea, ¿dónde está manchado? ¿Dónde está lleno de chocolate? ¿Dónde están las migajas del pan que ha probado? No hay pruebas. Y lo que dice Juan es,
¿Dónde cabe el amor? ¿Dónde lo tiene? Que no lo veo. ¿Dónde le va a entrar? O sea, no hay una muestra, no hay un espacio en el corazón de esa persona donde el amor tenga un lugar. No lo hay. A lo mejor tiene amor por el dinero, tiene amor por su perro, tiene amor por la televisión, tiene amor, pero no tiene amor por la cosa más importante que Dios tiene para reflejar la salvación, los hermanos. Estamos viendo un gran problema de invasión, de sectarismo, de mentiras, de falsedad, que se está acercando a la iglesia en 1 de Juan, y Juan está tratando de enseñarles a los hermanos cómo identificar a los falsos profesantes de la fe cristiana. Dice, ¿cómo puede ser que una persona que ve necesidad puede cerrar su corazón en ese mismo momento? ¿Cómo? ¿Cómo cabe el amor de Dios en él? Y estamos hablando, hermanos, y yo no estoy hablando para que quede claro de las personas que vienen y se atraviesan aquí a pedirnos dinero. Lo dije la otra semana. ¿De quién está hablando específicamente aquí la palabra, hermano? De los hermanos. ¿Sí? No estamos hablando de cualquier persona que... Es que el prójimo es también el que toca tu... No, pero el más prójimo a mí es aquella persona que ha sido, ¿qué? Salva por la sangre de Jesucristo, que tiene el mismo amor que yo tengo por él. Esa persona es la más próxima y es la más cercana, porque yo no estoy cercano a una persona que no tiene a Cristo, hermanos. ¿Con quién tengo mejor relación? Una persona en Cristo, con mis hermanos. Con otra persona no estoy acercado, pero si se te pone enfrente, ¿a poco no va a estar cerquita? Está cerca del infierno y yo estoy en el cielo. Nos aleja una gran cima, dijera el Lázaro y el ¿sí o no? Estaban tan cerca juntos que el otro comía las migajas, ¿no? Ni las migajas le dejaban comer, ¿no? Estaban tan cerca y los dos se podían oler, pero estaban, hermanos, realmente muy separados. No eran próximos, no eran prójimos, no eran hermanos, ni parientes. Y eso se los hizo saber la misma persona de Dios, ¿no? No te puede dar agua, ni él puede pasar de allá para acá, ni tú puedes pasar de aquí. Y tan cerquita que se veía, ¿no? Tan buena persona que, o sea, tan pobre el tipo que se veía, y quién lo iba a imaginar, él estaba en la gloria. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, otra vez venimos a, no hay mandamientos teóricos, todos los mandamientos son prácticos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Sí. No hay nada teórico, todo es práctico. No puedo decirles, yo les amo en el amor del Señor, hermanos. ¿Sí? Gracias a Dios, ahorita matamos un borrego y voy a irme a comer barbacoa. No sé qué van a comer ustedes, pero gracias a Dios porque Dios dio provisión a mi casa. Si alguien de ustedes no tiene que comer, pues acérquense a la secretaria y les podrá aventar ahí un pedazo de chicharrón. No, hermanos, chicharrón de borrego. En serio, hermanos, no podemos amar solamente de palabra ni de lengua. Qué terrible va esto de la lengua, o sea. No podemos amar solamente de palabra ni de lengua, hermanos. Dice el dicho, ¿no? Que de lengua me como un taco, ¿no? Pero pues realmente es tremendo. Versículo 19. Bueno, este versículo no tenemos que meternos mucho, hermanos. Estamos hablando de lo práctico que es el Evangelio. Y en eso conocemos que somos de la verdad otra vez y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
Así como, amando. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo? Haciendo las cosas que antes ya había mencionado. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Nuestro corazón dice que es engañoso, ¿no? Que de repente este corazón tiende a no sentir lo mismo, ¿no? Pero hay alguien mayor que el corazón, hermanos, dice ahí adelante. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué dice aquí? Si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Me regreso, hermanos, para volverlo a leer y leer y leer y leer. Y me doy cuenta de que hay personas en la iglesia que están necesitadas y que se ponen, hermanos, en su corazón decir, traigo 50 pesos para comer. ¿Qué hago? ¿Le doy los 50 o le doy 25? ¿Comemos los dos o come uno mejor? Qué difícil es amarlo. Y aquí es lo que está diciendo el escritor en esta versión, en esta parte. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Sí? Mi corazón, lo que yo siento por ti me está diciendo, tú no tienes que comer, hijo. ¿Qué vas a hacer? Pero traigo algo para comprarme comida, pero el hermano está peor que yo. ¿Ah? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Dale los 50 o dale 25, lo que tú decidas hacer, pero ten una seguridad. Confiamos en Dios cuando hacemos las cosas. Y si amamos a Dios, y si amamos a los hermanos, hermanos de verdad, lo que pedimos lo recibiremos. ¿Y qué estamos pidiendo en este concepto? Que el hermano sea bendecido y que yo sea bendecido. Que el hermano tenga que comer, que yo tenga que comer. No estamos hablando aquí, hermanos, porque muchas personas podrían tomar este versículo y decir, es que dice la palabra de Dios que cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos. Pero el contexto me está diciendo que estamos siempre pidiendo en favor de quién? De la persona que amo, de mi hermano. Si tú guardas los mandamientos, si tú confías en Dios, si Dios es tu Salvador, ora por tu hermano, ora por ti, ten seguridad de que Dios no va a dejar en ningún momento a ninguno de los dos. Porque confianza tenemos para con Dios. Porque sigue, hermanos, volviéndonos a decir lo mismo, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No estoy hablando, hermanos, de recibir lo que yo siempre he orado. No estoy hablando de recibir lo que siempre he anhelado. Estoy hablando de que mi hermano reciba lo que necesita. De que yo pueda ayudar a mi hermano, de que yo no sienta este dolor en mi corazón por no poderle echar más la mano, sino de saber que Dios también está obrando en su favor y a su favor. ¿Sí? De que Dios sabe, hermanos, todas las cosas. Eso es lo que nos dice el Señor. Aquí estamos hablando de una situación de amar al hermano, de poner mi vida por él, de compartir, de expresar la salvación de alguna manera. Y la única manera, hermanos, de expresar que somos salvos es amando a los hermanos. De conocer de su amor, de cómo lo hemos probado
De tal suerte que hemos probado tanto el amor de Dios, de que ahora nosotros podemos compartir de su grande y mucho amor con los demás hermanos. Ya en el versículo 1 del capítulo 4 nos empieza a decir, cuando termina con por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu que nos ha dado, hermanos, nos redarguye, nos enseña a amar. ¿A quién? Nos enseña a amar a nuestros familiares, nos enseña a amar a nuestros hermanos, nos enseña a amar, a compartir, a dar, a hacer muchas cosas. Y abajo vamos a encontrarnos con que si este Espíritu, hermanos, no te ayuda a amar a tus hermanos, si este Espíritu no te ayuda a amar a tu prójimo, no te ayuda a amar a la persona que está en la iglesia, entonces, hermanos, no es un Espíritu que venga de Dios. Porque a lo mejor podemos tener una iglesia, de alguna manera una iglesia que sea una iglesia particular, ¿verdad? Personal, que no sea general, o sea, que cada uno de nosotros viva la vida como se le dé la gana, ¿no? Que no procuremos el amarnos, que no procuremos el saludarnos, que no procuremos el convivir, que cada quien venga, haga lo que tenga que hacer y todos estamos contentos y váyanse por su lado. Pero dice la palabra de Dios que no, porque el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu que Dios ha colocado en nosotros impide que nosotros seamos personas que no busquemos una relación. Es como tener esta idea de que somos atraídos todos a esta casa, hermanos, por la misma necesidad, por la necesidad de amar y de adorar y de enseñar y de mostrar que Dios nos ha salvado. Todos aquí tienen el mismo propósito, han recibido al Salvador de la misma manera, son personas salvas, y si son personas salvas, tienen que mostrar y darse cuenta de que hay algo que demuestra que son salvas, y es amar a las personas que están a su alrededor. ¿Cómo se ama a una persona que está en una iglesia? Bueno, se ama compartiendo, teniendo relación, teniendo compañerismo, siendo amigos, ¿no? Hermana Pati, porque nos preocupamos porque algo les pase, nos damos cuenta de que alguien faltó, de que alguien no vino, ¿no? Oramos por ellos. Hay un sinfín, hermanos, de cosas que suceden en tu corazón sin que tú te des, sin que tú las provoques, porque son provocadas por el Espíritu de Dios. Que te ayudan a amar, que te ayudan a creer, que te ayudan a confiar en Dios. Y nosotros, hermanos, debemos entender que esto no es nuevo, hermanos, no es un mandamiento nuevo, ni es una cosa experimental de Dios, hermanos, es algo que Él ha procurado todo el tiempo para sus hijos. Es algo, hermanos, que fácilmente identifica a un hijo de Dios y a una persona que no tiene a Dios. Los actos, los hechos, las formas, las maneras, todo eso, hermanos, nos va a identificar como hijos de Dios. Si no lo hacemos, si no lo procuramos, si no lo practicamos, hermanos, equivocadamente estaremos en el lugar donde no avanzaremos hacia ningún lado. Estamos y permanecemos, dice la palabra de Dios, estamos y permanecemos en muerte. Lo que quiere decir que no has nacido de nuevo, lo que quiere decir que estás camino hacia abajo. Esta parte, hermanos, de Primera de Juan tiene un subtítulo. ¿Qué dice el subtítulo? Capítulo 3.
hijos de Dios. Y si todos son hijos de Dios, se consolidan abiertamente como hermanos y como una familia. No son ajenos al dolor de todos nosotros, no son ajenos a nuestras necesidades, no son ajenos a nuestra familia, porque la familia de Dios, los hijos de Dios, ¿sí?, están aquí hoy reunidos. Se gozan y se duelen con el que tenga que dolerse. Se gozan con el que tenga que gozarse, hermanos, y bendecimos el nombre del Señor. Somos hijos de Dios. Hermanos, con un fin, con una meta, y nosotros, hermanos, solamente podremos demostrar cuánto amamos a Dios, cuanto más amemos a las personas que están a nuestro alrededor. ¿A quiénes? A todo el mundo, a sus hijos, aquellos que Dios coloca junto a mí, porque ustedes no buscan ser colocados con tal o cual. Dios los coloca en ciertos lugares para amar a esas personas en determinado momento. Entonces, si todo lo que yo tengo no es obra del azar, obra de la suerte o de la casualidad, si yo no estoy colocado en esa banca porque iba pasando, me tropecé y caí en esa banca o en esa silla, estoy colocado en un lugar que Dios tenía especialmente preparado para mí y que yo tengo que demostrar que ese lugar esencialmente era para mí. Y es más, está hecho a mi medida. ¿Por qué? Porque siento el gran amor de Dios por los que están a mi alrededor. Esos lugares, hermanos, están hechos especialmente para usted. Siempre y cuando tenga, hermanos, el Espíritu de Dios en su vida. Si no, ese lugar le va a quemar, le va a molestar, le va a doler, le va a aburrir, le va a molestar. Y cuando ese lugar molesta, aburre, duele, usted no va a tener ganas de estar sentado ahí ni un momento más. No va a tener ganas de volver a venir porque, ay, qué flojera, ay, qué molestia. Siempre me están muele, ni molemos aquí, hermano. No, ¿verdad que no? No queremos, ni molemos a nadie, ¿sabes? Tan no molemos a nadie que se puede ir cuando usted quiera. ¿Eso es molestia? Es invitación, ¿no? Es sinceridad. No, nada de moler y moler, no. Con el solo hecho de que empiece una alabanza, hay personas que ya, la banca ya les hizo feo. Hasta ahorita ninguna banca, me he sentado en varias y ninguna me ha pellizcado. Ninguna tiene clavos, aunque sí debería meterles algunos para que cuando estén ahí cabezando, de repente se despierten. Sí, voy a tener acá una resortera a ver qué Dios. No, algunos de ustedes están poniendo. No, hermanos, vienen a estar y están contentos y a veces duele y cansa, pero dicen, yo quiero seguir. Y hermanos, en el tiempo de Martín Lutero y esos predicadores, ¿saben cómo oían las predicaciones? Parados. ¿Y cuántas horas? 4 o 5 horas de predicación. Este tipo tenía mucho que decir, ¿verdad? Uy, hablar y todos, amén, hermanos. Parados 4 o 5 horas, hermanos. Imagínense. Ya luego se modernizó y pusieron bancas de madera, que también eran bien duras, ¿no? Eran bien
ni podías acomodarte en ningún lado, no te sentabas. Duro. Aquí estás de menos como que sientes que te abrazan, ¿no? Yo siento como que a veces agarra la misma silla, cuando te sientas como que, te agarra tu forma, y hasta tú le agarras el móvil. Ahí está, esta es mía, ¿no? Ya, voy viendo ahí de repente ya, voy viendo cómo están acomodados, porque, esta es de la hermana, este es de la. No, hermanos, de verdad, si usted no tiene el Espíritu de Dios, aunque nosotros tuviéramos, hermanos, butacas de cine, no va a sentirse cómodo, no va a sentirse cómodo. El Espíritu de Dios, hermanos, al Espíritu de Dios no lo podemos engañar. Y Él no está dispuesto a ser amigo del que no es amigo ni es hijo de Dios. Y hermanos, recuerden, Dios está airado contra el pecador todos los días. Y si hay personas que están camino al infierno y quieren destruir la iglesia, no crean que Dios, hermanos, les tiende la mano, les avisa que ustedes no deben de juntarse con esa persona. Les dice claramente, porque la predicación y la salvación a quién le pertenece, al Señor. No quiera aventarse al agua a rescatar a alguien que solamente Dios puede rescatar. Y que no pensemos que si entra aquí una persona que es asesina, ahí trae su metralleta y la pone aquí abajito en lo que estamos predicando, y digo, vamos a ser tiernos con el hermano, le amamos, ¿no? No puedes. O sea, no puedes entrar aquí con eso y de modo, ¿no? A ver quién se avienta aquí y le dice que se salga. Vamos a tener que echar un chicharrón a quien decide pedirle por favor que salga, ¿no? Pero, no, de verdad, va a ser bien difícil. Y aquí Juan sí estaba poniéndose duro, y le estaba diciendo a los hermanos, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Sí. No crean a todas las personas que vienen y que les dicen yo soy hijo de Dios. No. Si no aman, si no traen algo, si no traen ese dar antes que recibir, aguas. Porque hay personas que dicen ser hijos de Dios y vienen y antes que recibir algo tienen ganas de dar, ¿no? De compartir, de hacer, de ser hermanos, de abrazar, de sonreír. Y hay otros que vienen a quitar, a tomar, ¿no? A recibir. Y estos hombres vivían la vida ligera, vivían la vida simple, sin Dios, sin nada. ¿Cómo nos damos cuenta? No aman a su prójimo, no tienen el amor de Dios, viven como ellos quieren, no son hijos de Dios. Es más, no son salvos, no han conocido a Dios. Así que les pueden decir que se vayan de su iglesia, o ustedes evitar ir a cualquier reunión donde están estas personas. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿No? ¿Seguros? Si no voy a quitarle los bracitos a esas banquitas, es cuando las vean serruchadas, no sea un banquito ahí donde se me vayan de los patos. ¿No? Entonces igual, o sea, igual como la familia de Cristo, o sea, no pasa a veces en la familia de carne, ¿no? O sea, si no son cristianos. La convivencia es a veces pesada, ¿no? Y a veces, por ejemplo, yo estoy en la casa de mi mamá, en mi casa yo mis reglas son mías, o sea, yo las pongo, ¿no? Y me las respetaron. Cuando les hace yo digo, o hablamos de que aquí no hay cerveza, aquí no hay eso, o sea, ya. En casa de mi mamá, por diferente, llega mi cuñado y es tu casa, ¿no? O sea, yo no puedo mandar en ella.
o sea, el hermana Gloria, que llegaba con cerveza. Con Carlos. No, hermana Gloria es una que es fumadora en el frente del set. Ok. Y dice, hermana, o sea, tu cuñado, ¿qué pasó? Ay, no sé qué hermana. ¿Va a alguna iglesia, no? En su casa, en el Es cuñado. Sí, porque usted no puede llegar y decirle, oye, ¿te ves bien? Esa ropa te va a quedar bien en el infierno. Por ejemplo, cuando vivíamos en la casa estaban las dos y ya llegaba yo y ya solito se iba a la de frente. Entonces, la casa de su mamá está cerca del negocio de su hermana. Ah, ok. ¿Ves? Pues digo, hay una gran diferencia en la iglesia de Dios, hermanos. Entre la iglesia de Dios y la familia carnal. Ya hemos visto, cuando estamos en Cristo, Dios no nos pide, hermanos, que nos alejemos de nuestra familia carnal o que los repugnemos, ¿no? No. Pero no puedes tener una convivencia igual porque no tienen el Espíritu de Dios, aunque tú desearías que fuera diferente. Sí, o sea, no fuimos nosotros. O sea, yo quisiera abrazarlos, amarlos, con todo y con, pero ellos no lo van a aceptar. Entonces, ellos mismos, las obras malas que ellos tienen, hacen que la relación sea un poquito de fricción, ¿sí? Porque siempre vamos a llegar a un punto de desacuerdo, porque nosotros decimos, vamos a comprar comida para desayunar y unos refrescos, y ellos van a decir, vamos a comprar comida, refrescos y cerveza, ¿no? Bueno, ese es el problema, o sea, no odiamos a nuestra familia carnal, los amamos, porque son parte de nuestra familia. Queremos lo mejor para ellos y haríamos, como ya les dije, haríamos muchas cosas por ellos, porque son nuestra familia. Pero la relación sí es de fricción, porque no tienen el mismo anhelo ni deseo que nosotros. Muchos de ellos no van al mismo lugar que nosotros, no tienen el amor que nosotros tenemos, no compartimos muchas cosas, pero no fue a propósito, fue porque Dios nos escogió, nos amó, nos eligió, nos salvó, y tampoco podemos decir que a lo mejor no nos haya escogido ellos y el día de mañana sean nuestros más hermanos cercanos. No. La familia es familia, o sea, no deja de serlo. Pero con los que mejor me voy a llevar tarde o temprano son las personas que están entendiendo el mismo amor que yo siento. Oye, pero te llevas mejor con tu hermanito de la iglesia que con nosotros. No es mala onda, no es que yo lo quiera. Es que mira, si yo digo, vamos a cantar, él va a decir, vamos a cantar. Si yo digo, vamos a alabar, él va a decir lo mismo. Si decimos, vamos a orar, él va a orar. ¿Con quién crees que me pueda llevar mejor? ¿No? Y es que tu pastorcito te está lavando el cráneo. No es eso. De verdad, no sé lavar, no sé enjuagar ni lavar pelos, no sé. La hermana Saraí, ella es la indicada para cualquier cosa. Ella estudió y sabe tratamientos, manicure, pedicure, todo. Pero hermanos, no le lavamos el cráneo a nadie. La relación es diferente, claro. Porque tenemos los mismos gustos, los mismos deseos, el mismo anhelo por agradar a Dios. Y qué complicado es explicárselo a las personas. Y estas personas siempre van a decir, es que te llevas mejor con los de tu iglesia. Y aquí vienes y viene amarga. Y allá, jajajajiji. Y si estás jajajajiji porque te sientes bien. Y aquí estás contento, estás alabando a Dios, estás bien. ¿Cuál es el problema? Es que no lo haces igual con nosotros. Pues sí, porque les digo algo y se enojan, les digo esto y me dicen, ¿qué acuerdo hay? ¿Qué? Es más, les doy el avión para llevar la fiesta en paz, ni dándoles el avión me llevo bien. ¿Sí o no?
Pero no es, yo no fui, yo no lo estoy haciendo. Hay algo más fuerte dentro de mí que me impide hacer lo mismo que ustedes hacen. Hermana Hidalgo. Quiero comentarte en la mañana con respecto a Marcelino. Ajá. Ella no fue a ver temprano y le digo, bueno, ¿qué pasa? Ya no vamos a ir. Y me dicen, no, porque Marcelino no quiere ir. Le digo, ¿por qué? ¿Va a ir conmigo? Y dice, no, yo no voy a ir allá. No voy. Entonces, se capaz se quedó pensando, dice, pues voy a ir y dígale que todavía le da tiempo. Le digo, mira, yo todavía voy a preparar un agua y voy a ir y lo puedo llevar en un taxi porque yo no voy a ir en taxi, ¿ves? Me lo traigo.
la relación es una relación de amor, de afinidad, de congruencia, de sentimiento, de salvación. Y las gentes que no tienen a Dios pues se reúnen igual por afinidad, encontraron algo ahí, ¿no? Y eso los hace estar en ese lugar. Entonces puede ser bueno, puede ser malo para ellos, pero se sienten a gusto, ¿no? Como ese día que le dije que necesitábamos para movernos los becados, ¿no? Yo te lo único que le voy a dar a los hermanos, a veces no pueden, porque ellos me han dicho cuando tienen influencia. Él no quiso, le digo, bueno, tú ya viste que ellos sí pueden ayudarnos, no tienen ningún. Y ayer también íbamos a ir se murió una tía de nosotros aquí de Agua Fría y iban a hacer un servicio. Y mi mamá me habló que si no que podíamos ir, que podíamos calificar. Y le digo, voy a hablarle a los hermanos, y digo, no nos pueden quitar un ratito la camioneta a la casa. Me dice mi mamá que el carro está en el taller, no lo hemos podido sacar. Mi mamá dijo, sí, está aquí. Y ya le dije a mi hijo, porque mi marido no estaba, oye, no nos pueden, ¿qué vas a hacer? No nos pueden llevar, ni sé qué. El hermano, pues no nos pueden quitar la casa. No le he hablado, pero yo siento que a lo mejor sí puedo. Pues sí puedo, pero no quiero. Ok, modo. Y ya dije, bueno, él ya se dio cuenta de que los ustedes sí podían llevarnos un rato, ¿no? Apoyarnos. Y ya nos pudimos ir, porque mi mamá ya no quiso que lo íbamos a dejar muy tarde, que le daba miedo salir tarde en la carretera. Dice que ella dice que ya están asaltando y todo. Pero ella que hasta quería ir al servicio porque como mi tía era cristiana, hablaron para que fuéramos, pero pues no pudimos ir por ese motivo. Yo le dije, no, vamos a hacer el lugar, sino hasta nos deja, tienen pegadito a la carretera, o sea, no teníamos ni que caminarlo. Pero ella mi mamá me decía que la regresara. Que no íbamos a regresar. Pero ella ni modo. Aquí la relación es de esa manera, ¿no? Y Dios tiene a sus hijos en la iglesia de esa manera. Digo, es simple, hermano, digo, a veces es complicada, no complicada, a veces se nos hace difícil estar con familiares que están enviciados, que están en problemas, no porque los odiemos, no, simplemente porque como que sacamos chispas, ¿no? Hacemos un cortocircuito en muchas ideas, en muchos pensamientos, en pláticas, porque no tenemos el mismo pensamiento, no pensamos igual. Pensamos hasta diferente en la economía, pensamos hasta diferente en los guisos, pensamos hasta diferente en la necesidad, en lo que es necesario, en lo que no es necesario. Todo eso, ¿no? O sea, ni siquiera tendríamos que llegar a decirles, hablarles del evangelio o de nuestra iglesia sin antes ya haber chocado con algo, ¿no? Y es así, hermanos. Entonces, digo, es difícil, nunca les pediremos que se alejen de tal o cual persona, en el sentido de que la odien, la exterminen, no sé, pero sí de tener un espacio por salud, ¿verdad? De pensar bien las cosas, de amar y de entender lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Pero no por el hecho de alejarlos de su vida, porque son su familia. Al final de cuentas, el que más pronto podría correr a su casa es su papá, su tía, su hermano, su pariente. En determinado caso nosotros también, o sea, como hermanos en Cristo. Pero yo siento que una persona cercana, ¿no? Como que estaría dispuesta, ¿no? A ciertas cosas. Entonces, su relación debe de mantenerse como tal, pero sí deben de saber una cosa, va a ser de fricción en todo momento. Va a ser de fricción en todo momento. O sea, yo lo veo con los que son mamás, con los que son papás, con los que son hermanos, los que son primos, los que son hijos. Qué fricción, qué difícil es esa relación sin que la familia sea de Cristo, ¿no? Cuando no es la familia totalmente cristiana, se vuelve una relación de fricción, de dolor, de molestia, de angustia. Entonces, he visto mamás cristianas, ¿no? Que sus hijos no son creyentes y ahí están a las 3, 4 de la mañana orando, pidiéndole al Señor por el hijo, porque están temiendo por ese hijo. Y dices, qué relación, ¿no? O sea, qué difícil. Pero al final de cuentas la mamá es hija de Dios y sabe que hay alguien que le puede echar la mano, ¿no? ¿Y qué es el Señor? No levantaría a su esposo inconverso, no levantaría a su otro hijo para orar con ella, porque sabe que no va a pasar. Pero sabe que hay un Dios que está con ella y ella va a poder llegar al otro día al culto de oración a pedir por su hijo
Y los hermanos que creen que la aman, que la quieren y que quieren lo mejor para ella y para su familia, también van a orar por su hijo. ¿Qué tenemos que estar metiendo en su vida? Dijeron, no, pues nada, ¿no? Pero realmente nos metemos y oramos por los demás. ¿Por qué? Porque ella es parte de nosotros. Y lo que le aflige a ella, nos aflige a nosotros. Por eso somos capaces de orar con ella, de meternos en sus zapatos, ¿verdad? De estar junto con ella. Y de repente, no sé si a ustedes les ha tocado, hermanos, que van a visitar a la hermana. Los hijos son inconversos o el esposo, y cuando el esposo o el hijo la trata mal en frente de un cristiano, como que hasta el cristiano también se enoja, ¿no? Es como que, ay, este tipo, qué pesado, ¿no? Y tú dices, no eres de la familia, no eres nada, pero cuando ves a tu hermana sufrir, ser afligida por una persona que no es cristiana, ser afligida por una persona que no ama a Dios, que sus obras son malas, tú también te afliges y te enojas. Y después dijeras, híjole, como yo si fuera mi hijo ya le hubiera arrimado unas 4 o 5, 2, 3 revés, un derecho, un gancho libre, vámonos. No vi la pelea ayer. No, de verdad. ¿Te molesta ver la actitud de un hijo o de un esposo o de un familiar cuando maltrata a una persona que es hija de Dios? Te aflige, te molesta. Dices, ¿por qué? Simple, porque el Espíritu Santo que está dentro de la persona está en la misma sintonía que tú. Y si a ti te afligió que no eres su pariente, imagínate qué sintió la hermana o el hermano. Y te vas de esa casa diciendo, ¿cómo le irá toda la semana? ¿Cómo le irá todos los días a la hermana? Qué tremendo aguante, y va todos los días a la iglesia. Y no falta la hermana. Y ahora ya sé que viene con un dolor y con una angustia por su propia familia. Pero viene aquí, se goza, canta, alaba al Señor, ora, gozosa coopera, asiste y se va con su tanque de gas otra vez lleno y para aventarse otra vez a nadar, hermanos, en las aguas de la tempestad otro ratito. ¿No? Llega aquí, carga sus botes de oxígeno, se va otra vez de... Vámonos a mi casa otra vez, tomando oxígeno. Y se sumerge otra vez, hermanos, en su vida. Pero cada 8 días viene fiel, hermano. No se ha ahogado en ese mar de angustia, ¿por qué? Porque Dios le sustenta y hay personas que la van a ayudar, hermano. Hay personas que la aman. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a los niños que pasen. Y gracias a Dios, hermanos, por lo que Dios nos permite aprender de Juan en todo el tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte en esta hora el tiempo que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra y reconocerte en todo tiempo. Pedimos, Padre eterno, que tú nos ayudes, que nos permitas, Señor, seguir adelante conociendo más de ti, que nos permitas, Señor, amar no de palabra ni de lengua, sino en espíritu y en verdad. Amar, Señor, sinceramente y entender este mandamiento, Señor, y apropiárnoslo y poder declarar, Señor, tranquilamente que nosotros hemos confiado en ti, que hemos sido salvos y que tenemos grande amor para con nuestros hermanos. Bendice, Señor, a los hermanos que están aquí, provee sus necesidades, dale lo necesario para salir de ellas. Y Padre eterno, si alguno de nosotros tiene la manera, la forma, el medio para ayudarles, pues queremos pedirte que así sea, Padre. Que podamos ser hermanos, que podamos ser personas capaces de ayudar, de sustentar a nuestros hermanos. Bendícenos, Padre, con toda bendición espiritual. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este camino de gracia, de gloria, de majestad, de salvación.
Sé tú con nosotros, Padre, en esta hora y bendícenos y permítenos aprender más de ti. Gracias por tu palabra y por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Okay. Damos el lugar a los niños.